Somos de la empresa, bueno, yo soy de la empresa Bima Instruments. Siguiente slide, por favor. Bima Instruments es una empresa peruana que ya tiene 10 años en el mercado. En experiencia tenemos casi 39 años en experiencia en tecnología como fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X, emisión óptica. Nosotros ahora mismo en territorio estamos en Perú, Chile y Bolivia. Nuestra especialidad, pues somos expertos en las aplicaciones técnicas, como ya mencioné, XRF, XRE, OS, la preparación de muestras y claro, también la parte de servicio, mantenimiento, capacitaciones, apoyo al cliente, etc. En la región total tenemos casi 193 equipos instalados de nuestras distintas marcas. Las distintas marcas que manejamos, nuestra marca principal es Thermo Fisher Scientific, en la cual manejamos los equipos de fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X y emisión óptica. Más que todos los equipos de laboratorio que se encontrarían en el control de calidad de refinerías, cementeras, fundiciones. De ahí manejamos la marca de Fluxana. Más que todo encontramos temas de preparación de las muestras. Fluxana, más que todo la parte de preparación de las muestras, consumibles, estándares. Luego pasamos a NIECA, que son equipos de preparación de muestra de perlas, son hornos eléctricos y a gas. Luego tenemos Herzog, que también es una marca grande, es la mejor marca alemana de equipos para preparación de la muestra de enchancadoras, pulidoras, moledoras, etc. Y luego la marca que vamos a presentar hoy es la marca del Batec, que es la marca líder en equipos portátiles. En el mes de agosto, el Prospector 3, que es el equipo que vamos a presentar hoy, ganó el premio a la mejor tecnología portátil. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la propuesta de Bima, como les expliqué. Siguiente, por favor. Entonces, pues vamos a hablar de Batec. El Batec es una marca ucraniana que ya tiene 20 años en el mercado de equipos de fluorescencia de rayos X. Tienen equipos portátiles, equipos de sobremesa también. Pero hoy principalmente nos vamos a enfocar en su mejor interés, que son los equipos portátiles. Y ahora mismo, pues, el que vamos a presentar hoy es el Prospector 3, es el equipo de nueva generación. La siguiente, por favor. Antes de comenzar a hablar de las características del equipo, me gustaría explicar qué es la fluorescencia de rayos X. Un poco, la fluorescencia de rayos X principalmente es un análisis elemental. ¿Cómo funciona? Lo que nosotros vamos a hacer es, siguiente slide, por favor, ¿sí? Vuelvo a repetir. Sí. No, la siguiente, ¿dónde estamos? Sí, exacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? A un átomo, en el rango desde el magnesio al uranio, para equipos portátiles, lo que vamos a hacer es bombardear con electrones el átomo y vamos a impactar el electrón de una muestra. Nosotros al impactar el electrón de una muestra, casi como jugar billar, al momento de eyectar este electrón de la órbita, un electrón de la capa de afuera lo que va a hacer es moverse para ocupar ese espacio. Ese movimiento va a crear una onda de longitud de una energía específica dependiendo del tipo de elemento. Nosotros vamos con los detectores en el equipo a captar la energía y también vamos a captar el ángulo en el que sale. Mediante eso, el equipo va a formar un espectro y mediante ese espectro vamos a poder cualificar y cuantificar la composición elemental de una muestra. Entonces, podemos hacer el análisis desde 1 ppm en equipos portátiles hasta el 100%. En uso real, nosotros estamos hablando realmente desde 10-20 ppm. Desde 10-20 ppm podemos cualificar lo que hay en una muestra. Desde 50 ppm hasta el 100% ya podemos cuantificar de manera correcta. Podemos hacer distintos tipos de análisis. Podemos hacer análisis, por un lado, de muestras totalmente desconocidas, con un potente análisis, y un análisis sin estándares.
También podemos hacer el análisis de los espesores de un recubrimiento. Por ejemplo, esto más que todo se puede usar en la fabricación de aceros inoxidables o en la parte de joyería, en la parte de recubrimientos o de joyas con un recubrimiento. ¿Qué no se puede hacer con XRF? No podemos leer cosas como el helio, hidrógeno, el litio. ¿Por qué? Simplemente porque son elementos tan ligeros que al momento de discretarlos y que salgan de la muestra, son tan ligeros que van a ser absorbidos por el aire. Entonces ni siquiera son capaces de llegar al mismo detector. Luego tenemos cosas como composiciones sub-ppm, en donde realmente es mejor usar otro tipo de técnicas como emisión óptica, ICP, absorción atómica, etc. No podemos tampoco hacer un análisis de composición de fases o especies minerales. Para esos casos es mejor usar difracción de rayos X. Bueno, y tampoco es posible hacer el análisis de gases. ¿Cuál es nuestro rango de análisis en un equipo portátil? Podemos analizar desde el magnesio hasta el uranio. Claro, esto dependiendo del tipo de calibración y de curva que se haya creado. Siguiente slide, por favor. ¿Qué aplicaciones se puede hacer con un equipo portátil de fluorescencia de rayos X? Es un equipo bastante versátil. Podemos usarlo desde para identificación de materiales, aleaciones, separación de chatarra, ROHS, excesos de revestimiento, plomo en pintura, supervisión medioambiental, arcillas, óxido, minería, exploración, catalizadores de automóvil, cemento, azufre en petróleo, suelo y sedimento, metales preciosos, alcometría, pinturas, petroquímica, forense, materiales refractarios. Hoy principalmente vamos a hablar más que todo de lo que es minería, exploración, aleaciones, y vamos a enfocarnos en esos dos, principalmente por un lado en la parte de exploración minera y también unos casos de aplicación de refinerías. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de las características del Prospector 3, que es el equipo que tengo acá muy presente. El Prospector 3 primero destaca por ser el equipo más pequeño y liviano del mercado, pesando tan solo 1 kilo. Pero aparte de eso, es el equipo más rápido y preciso. ¿Por qué? Más que todo por esta capacidad. 500.000 conteos por segundo. ¿Qué son los conteos por segundo? Es básicamente cuántos impactos contra un átomo se produce la fluorescencia, cuántos de estos conteos es capaz de detectar el equipo. Equipos de la generación anterior, máximo estábamos hablando de 250.000 conteos, ciertos equipos decían que podían llegar a 400.000 conteos. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros llegar a 500.000 conteos? Cortar los tiempos de análisis y tener una mejor precisión. Por ejemplo, equipos de generaciones anteriores necesitaban análisis de 30 segundos, 1 minuto y obtenían márgenes de error de 0.5, 0.8. Este equipo, el Prospector 3, yo puedo analizar desde 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos y obtener márgenes de error de 0.2, 0.3. Eso que me permite mayor velocidad con una mejor precisión, me da una mejor toma de decisiones. ¿Qué más tenemos nosotros presente en este equipo? Tenemos un cambiador de filtros de hasta 8 posiciones. Anteriormente máximo se veían 5 posiciones. ¿Eso qué nos permite? Hay ciertos elementos en la tabla periódica que al momento de impactar una cierta órbita del átomo, la longitud de onda que produce, la energía, puede ser similar a la de otro elemento. Por ejemplo, donde encontramos bastantes error entre el oro y el zinc. El oro y el zinc, cuando tienes un equipo que no está equipado con filtros, puede suceder que el equipo crea un falso positivo o se equivoque en el espectro y te marque zinc como si fuera oro o viceversa. ¿Qué nos permite los filtros? Nos permite, valga la redundancia, filtrar estas energías similares y obtener realmente un espectro correcto. Luego tenemos otras cosas como colimadores, tenemos cámaras, ese tipo de cosas. También se puede usar GPS, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Siguiente, por favor. Ahora más que todo quiero hablar de algunos casos de aplicación en los que hemos encontrado estos equipos en la parte de metalurgia. Antes de hablar de las refinerías, me gustaría hablar primero de un caso que es
la parte más que todo para las ventajas para la parte minera, la parte de exploración. Por ejemplo, para los geólogos, digamos cuando van a hacer exploración, los geólogos, claro, pues con conocimientos son capaces de discernir el tipo de roca, los colores, el lugar en donde están, saber más o menos qué elementos hay en la roca y saber si, bueno, por un lado si vale la pena enviarlo al laboratorio o no. Pero no van a poder cualificar y cuantificar con precisión exactamente qué hay en esta roca. Entonces, ¿dónde comienza una ventaja de este tipo? Al momento de explorar, digamos, por ejemplo, tiene que bajar con 50 kilogramos de muestras de la mina, llevar eso al laboratorio. El laboratorio tiene que analizar esos 50 kilogramos, hay costos de transporte, costos de análisis, tiempo, el laboratorio le va a tomar más tiempo a darte respuesta. ¿Y qué sucede si al final de estas 50 kilogramos únicamente el 20%, el 30% me da realmente resultados positivos? Claro, se invirtió dinero, y en el otro 70% se invirtió tiempo, lo transportamos desde la mina hasta el laboratorio. ¿Qué nos permite ese equipo? Nos permite justamente filtrar y decir, de estos 50 kilogramos, ¿realmente cuánto me vale la pena bajar? A lo mejor solo necesito bajar 10 kilogramos, 15 kilogramos son realmente muestras representativas y significativas que valen la pena ir al laboratorio. Entonces, ¿qué hice? Ahorro costos de transporte, ahorro costos de laboratorio. En el laboratorio ahorro consumibles, etc. También reduzco el tiempo de análisis en laboratorio. En vez de esperar una semana, en 3 días el laboratorio me da respuesta y también los resultados pues, van a ser mucho más representativos. Y si yo puedo reducir el tiempo en el que tengo respuesta de una semana a 3 días, puedo tomar decisiones más rápido. ¿Qué me permite eso? La maquinaria, por ejemplo, que se haya rentado, no tiene que estar parada mayor tiempo, puede reducir eso, reduces costos ahí también. Entonces, en estos casos, el equipo pasa, más que estar con una herramienta de análisis de laboratorio, pasa a ser una herramienta que realmente es de ahorro de costos. Ahí es donde realmente el equipo brilla mucho más. Porque claro, sigue siendo un equipo portátil que nunca va a poder reemplazar la precisión que nos da un laboratorio. Entonces, ese es primero, por ejemplo, el primer caso y donde más se encuentra bastante este tipo de equipos. Segundo caso de aplicación, por ejemplo, las refinerías. Por un lado vamos a hablar primero de, por ejemplo, el análisis de la parte de escorias. Ellos para poder controlar el proceso, por ejemplo, tuvimos un caso este año que en la parte del análisis de escorias, en la parte de fusión, reducción, etc., cada vez que sacaban una muestra tenían que esperar 20 minutos para que el laboratorio les diera una respuesta de cuál era la composición y ellos puedan tomar una decisión de qué era lo que iban a hacer ahora. Entonces, ¿qué querían ellos hacer? Claro, reducir ese tiempo. Entonces, ¿qué hicieron? Compraron un equipo de fluorescencia, un equipo portátil, lo instalaron directamente al lado del área de fundición y que les permitió directamente a los operarios sacar la muestra, enfriarla, romperla en pedazos para que pudiera ser medida con el analizador. Y esto redució el tiempo de análisis de ellos esperar 20 minutos a tener una respuesta en 3 minutos. ¿Qué permitió eso? Mayor coladas. O sea, claro, si tú reduces el tiempo de 20 a 30 minutos, puedes obtener tal vez una colada, 2 coladas más en un mismo día. Entonces, ¿qué significa para ellos? Mejores ganancias. Igualmente se mantuvo, como siempre, siempre tienen que mantenerse el análisis también por laboratorio, pero bueno, les dio esa ventaja de tener esa toma de decisión. Sí. Otra ventaja, más que todo hablando por el lado de seguridad, en lo que es, también tenemos este caso, para lo que llegan las concentradoras o las refinerías, ellos tuvieron un problema que los camiones llegaban a la planta y a veces podía suceder que el material en el camión no era lo que había salido de la planta, había sido cambiado, las composiciones no eran lo mismo. Pero claro, esto se daban cuenta cuando el camión ya había entrado, había descargado y se había ido. Entonces esto supone un problema enorme de logística. Impone costos, tienen que sacar todo ese material que ya no sirve, etc. Entonces, ¿qué pudieron hacer ahora con el equipo portátil? Al momento de llegar el camión, en vez de descargar el material, simplemente un operario se sube al camión, saca una muestra en distintas profundidades, hacen el análisis
Y si el análisis no corrobora con lo que se hizo en planta, simplemente el camión se manda para afuera, no entra, y se ahorran costos operarios, se ahorran problemas de que se descargó, tienen que volver a cargar todo el camión y ese tipo de cosas. Y una vez más, pues el equipo portátil se convierte nuevamente en una herramienta que les ahorra bastantes costos y les permite tener pues rapidez, respuestas eficaces y seguridad. Con esto ya realmente terminamos. No sé si por ahí alguien tendrá alguna consulta o pregunta sobre Vima, sobre la técnica, alguna consulta sobre los casos de aplicación, tal vez de otras técnicas, etc. Bueno, como no hay preguntas, me parece que todos entendieron perfectamente. Dime. Buenos días, ingeniero Pablo Hecker. Un tema muy importante y yo quería hacerle una consulta. Usted sabe que en los procesos de fusión, ya sea ferrosa, no ferrosa, incluso joyería, siempre se necesita para afinar el contenido de elementos, ¿no? Y balancear la carga. Necesitamos análisis de metales, de los elementos para complementar esta reacción. Entonces, el equipo suple esa parte de análisis. Sí, el equipo sí va a poder darte una referencia de que claro, que esté siempre bien calibrado. Va a depender un poco también del tipo de concentraciones que quieran suplir. Si ustedes lo que están verificando, claro, son altas concentraciones, estamos hablando de 0.5 o 1% para arriba, en ese caso sí. Si en caso ustedes quieran verificar, por ejemplo, en las lesiones por un lado el carbono un equipo portátil no lo puede leer. En esos casos pasaría más a usar un equipo de visión óptica por ese lado. Pero sí es una referencia desde el magnesio al magnesio, aluminio, hierro, etc. Ahí en esos casos sí el equipo va a funcionar perfectamente. Pero para el carbono sí emisión óptica es lo mejor. Oro y plata depende de las concentraciones. Si estamos hablando de concentraciones altas, desde 1% hasta el 100%, sí va a funcionar perfectamente. Gracias, ingeniero Pablo Hecker, por mostrarnos que la precisión analítica ya no está limitada al laboratorio, sino que puede estar en la palma de las manos. La espectrometría XRF portátil abre una nueva era en el control de calidad metalúrgico. Que esta ponencia nos motive a impulsar decisiones más rápidas, confiables y estratégicas. Muchas gracias. Invitamos al doctor Cory, Nina, Freddy para hacerle presente al ingeniero Pablo Hecker por su ponencia del día de hoy. Ingeniero Pablo, lo que es una excelente exposición en innovación tan importante para el Perú. A nombre del Congreso, le damos por su brillante exposición. De igual manera,
En un contexto donde las plantas concentradoras deben operar con máxima eficiencia, mínima variabilidad y decisiones cada vez más ágiles, la gestión operacional se convierte